Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Bueno, esta tarde para nuestros anuncios no se les olvide que tenemos el WhatsApp de la iglesia. A través de él estamos enviando siempre comunicación, obviamente con toda la reserva de la información que eso amerita conforme nos obliga la ley, pero lo usamos solamente como canal de información de las actividades que tenemos en la iglesia. Igualmente tenemos el día martes, como lo hemos venido haciendo, nuestro tiempo de oración, de ayuno, de intercesión. Les invitamos siempre a las 12 o a las 6 de la tarde, los que no pueden al mediodía, para que estemos juntos en oración. Igualmente los equipos de intercesión apoyando todas nuestras necesidades. Tenemos el día miércoles 17, ya esta semana iniciamos la capacitación y eso tiene que ver con dos materias que vamos a iniciar. Para las personas que se involucran por primera vez en la academia, vamos a comenzar con esta materia que es la doctrina de la salvación, fundamental en nuestra fe. Y para aquellos que ya han avanzado en la academia, estaremos estudiando el tema de neumatología o la doctrina del Espíritu Santo. Tendremos entonces esta semana ya actividad. Si usted no ha confirmado su asistencia, por favor hágalo a través del WhatsApp o hágalo contestando el correo que se le ha enviado como convocatoria para la academia. El día jueves los profesionales ya tienen su reunión a las 7 de la noche todos los jueves y esperamos que todos y cada uno de ustedes, si tienen amigos profesionales, jóvenes, solteros, los inviten a esta reunión. El próximo viernes tendremos una reunión especial para mujeres que tienen niños pequeños, mamás de niños pequeños, entonces les invitamos para que tengamos ese tiempo de acompañamiento, de buscar en medio de las dificultades las oportunidades. Será el viernes 19 a las 7:30. Nuestras reuniones de fin de semana. El sábado tendremos siempre a las 3 de la tarde el Arca de Noé con los niños y a esta hora nos reunimos todos nosotros. Muy bien, comenzamos entonces este tema de fin de semana. Estamos hablando de las relaciones que transforman. Por eso esta nueva imagen que usted ve es la transformación a través de las relaciones. Y obviamente la transformación es un cambio total, absoluto. Y esas transformaciones comienzan con la relación personal con Dios. Cuando nosotros tenemos una muy buena relación con Dios, todos los días la cultivamos, todos los días acrecentamos esa relación, la profundizamos, la disfrutamos, seguramente nuestras propias vidas van a ser transformadas. Y eso nos va a permitir que en las relaciones interpersonales también veamos un efecto transformador. Recuerde que hemos venido hablando de ser seres creados por Dios con dos características fundamentales: relaciones y emociones. Somos seres emocionales y que esas emociones las experimentamos a través de las relaciones. Por eso los temas que hemos estudiado hasta ahora en el libro de Efesios tienen que ver con eso, con despojarnos de viejas prácticas, de mentalmente sufrir un proceso de transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento y asimismo vestirnos de nuevas acciones. Hace 8 días comentábamos la historia de los puercoespines, que obviamente buscando el calor suficiente para soportar los tiempos de frío, es necesario que soporten en algo la incomodidad de sus propias espinas. Y obviamente esto nos habla de que es necesario para poder beneficiarnos de las relaciones soportar ciertas situaciones. Por eso la Biblia habla específicamente de perdonar, de soportar, de sobrellevar, porque obviamente en las relaciones hay posibilidad de roces y en los roces lastimarnos. Pero como lo estamos aprendiendo a manejar adecuadamente, seguramente vamos a superar esas pequeñas dificultades y aprovechar del máximo de las oportunidades. El 80% de los fracasos de proyectos se debe a malas relaciones. Y esto no lo podemos olvidar porque cualquier buen proyecto, si no está acompañado de buenas relaciones en aquellos que la están desarrollando, finalmente puede ir y convertirse en un fracaso. Igualmente se ha determinado por estudios que la gente que tiene buenas relaciones es un 60% más feliz que las que no la tienen. Así que hay muchas cosas que no son necesarias y las disfrutamos, que en esta época nos hemos visto en algo limitado: salir, pasear, conocer, disfrutar,
pero si tenemos buenas relaciones, podemos tener la capacidad de ser felices, aun cuando estemos limitados en algunas características. De la relación con Dios siempre hemos aprendido para poder nosotros igualmente esa relación llevarla en la relación interpersonal con otros. Y lo que Dios hace con nosotros finalmente es lo que nosotros debemos hacer con otras personas. Tenemos que trabajar en esas relaciones que tienen dificultades. Hablábamos de las relaciones entre los esposos, de los padres con los hijos. Hablábamos de aquellos que están en autoridad, aquellos que están bajo autoridad. Hablábamos de las relaciones que se llevan a cabo en la iglesia y obviamente un buen relacionamiento con las personas maduras, mayores, aquellas que son en edad mayores, que la Biblia habla que debíamos tratarlos como padres, o a los menores, a los más jóvenes, que debemos tratarlos como hermanos. Muy bien, estamos hablando desde la Biblia, porque la Biblia es un manual de relaciones. No es que necesariamente fuese constituido como un manual de relaciones, pero efectivamente es un manual de la relación de Dios con nosotros y la relación de nosotros hacia los demás. Vamos a meternos en el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que así lo llama la Biblia, la regla de oro en las relaciones interpersonales. La regla de oro en las relaciones interpersonales. Cuando hablábamos de qué es lo que resume de alguna manera la ley de Dios, hablando desde el punto de vista bíblico, decíamos que el amar a Dios sobre todas las cosas era lo más importante, era lo que de alguna manera resumía lo importante de la ley. Pues bueno, la Biblia también habla de una regla de oro, pero ya en las relaciones interpersonales, en nuestra conexión con los demás, y que en esta época nos es necesario tenerlo en cuenta y practicarlo. Así que les voy a invitar a que vayamos al libro de Mateo, Evangelio según Mateo, al capítulo 7, al versículo 12. Allí es donde está consignada en la Biblia esta regla de oro. Dice en Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Observe bien ese versículo. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Muy bien, aquí menciona la ley y los profetas. En el momento en que esta carta, el Evangelio de Juan, está siendo escrito, efectivamente para los judíos hay un referente escrito anteriormente. Ese referente nosotros lo conocemos como el Antiguo Testamento. Para ellos era la ley y los profetas, lo que decían los libros de la ley, Deuteronomio, Éxodo, Levítico, Números y Génesis, como también los demás escritos que fueron dados de Dios a través de los profetas. Eso era lo que ellos tenían. Y si revisamos todo eso que ellos tenían, específicamente en las relaciones interpersonales, inmediatamente este evangelista dice que Jesús afirmó que lo que nosotros hiciéramos con los demás, como quisiéramos ser tratados, eso era el resumen de lo que la ley y los profetas decían. Y efectivamente, esto está dentro de un contexto que ustedes saben que Mateo del capítulo 5 al capítulo 7 se conoce como el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte tiene la característica de que resume en frases muy cortas la esencia de lo que es la vida cristiana. Y esto es bueno que lo entendamos. Si usted quiere, de alguna forma muy práctica, muy precisa, saber qué es lo que se espera que usted haga como cristiano o cristiana, lo tiene que leer en esos 3 capítulos. Allí hay varias normas sobre diferentes cosas. Habla sobre la oración, sobre la generosidad, habla sobre el amar a otros, tiene toda la esencia de la vida cristiana. En particular, este versículo habla sobre las relaciones. Pero quiero que lo vea desde este punto de vista, si podemos observar. Hablemos de un mapa. Un mapa nos ayuda a nosotros a direccionarnos hacia un destino que hemos determinado. Un mapa normalmente nos muestra dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Obviamente, entonces buscamos las vías que nos comuniquen desde el lugar de origen hasta el lugar de destino. Eso es un mapa. De alguna forma nos muestra qué debemos hacer, qué camino tenemos que seguir si queremos llegar al final que esperamos. La Biblia es como un mapa, como hoy día no diríamos una carta, un mapa escrito, sino hoy hablamos de un GPS que nos ayuda a ubicarnos y nos da la vía derecha más precisa, la vía que de pronto nos permite ir mucho más seguros hacia el destino.
Cuando hablamos de la vida cristiana, nuestro destino es eterno. Y para poder disfrutar de esa eternidad con Dios, pues obviamente la Biblia habla de cuál es el camino. Recordará usted Juan 14, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, cuando la Biblia habla de mapa con respecto a una dirección que nos lleva a un destino final, en el caso nuestro es tener una relación eterna con Dios, el camino a seguir es Cristo Jesús, no hay otro. En el libro de Timoteo dice, porque no fue dado otro nombre bajo el cielo a los hombres en el cual puedan ser salvos, sino el nombre de Jesús de Nazaret. Así que nosotros siempre hemos planteado que el único medio de comunicación para restaurar la relación que hubo interrumpida por mucho tiempo por el pecado entre Dios y el hombre es Jesús, el Hijo de Dios. Muy bien, entonces, si la Biblia es un mapa, nos conduce siempre hacia Jesús. Jesús dijo, escudriñen las escrituras porque en ellas les parece a ustedes que tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Miren cómo Él guía la vida eterna con la relación personal a través de Él. Disfrutar de la eternidad juntamente con Dios depende de mi relación con Cristo. Y esto esperamos que usted ya lo haya definido, que haya comenzado una relación personal con Cristo que le va a llevar finalmente a ese destino de estar eternamente con Dios. Pero la Biblia, según el libro de Santiago, tiene otra característica. Santiago, cuando hablaba de esto de aprender de la Biblia, decía es como un espejo en el cual nos miramos y obviamente en él observamos cómo estamos y hacemos los ajustes necesarios para podernos ver bien y al salir, obviamente no tener problemas. Así que desde este punto de vista, que Santiago lo plantea como la Biblia un espejo, nos muestra lo que somos, cómo estamos en el momento presente. Eso es lo que normalmente hacemos cada mañana cuando después de seguramente hacer el baño de aseo, nos ponemos ante el espejo y miramos cómo está nuestra figura, cómo está nuestro vestido, cómo está nuestro peinado y ya una vez que hacemos todo el ajuste salimos a vivir el día. Muy bien, para ser salvos se necesita a Cristo Jesús porque es el camino, la verdad y la vida. Pero para experimentar, vivir y disfrutar esa vida que en Cristo tenemos, nos es necesario mirarnos en la Biblia como un espejo. Mirar qué espera Dios que se vea en nosotros. Y aquello que no concuerde entre lo que vemos en la Biblia y lo que somos, es los ajustes necesarios que debemos ir haciendo en el transcurrir del tiempo hasta estar en la presencia finalmente de Dios. Así que este proceso la Biblia lo llama la santificación, que no es otra cosa sino un proceso de mejoramiento continuo. Mateo 5 al 7 tiene esa característica, que es como un espejo. Allí no nos habla necesariamente de Cristo como el Salvador, aunque envuelto en todo esto está, sino nos habla de ahora como cristianos, cómo se debe ver nuestra vida para que nosotros cada vez que leamos allí efectivamente revisemos si eso que dice la Biblia está siendo una realidad en nosotros. Porque si algo hemos enfatizado es que no es suficiente conocer la Biblia, sino nos es necesario hacerla. Cuando Santiago hablaba de la Biblia como un espejo, dice que no debemos ser oidores o olvidadizos, sino que inmediatamente escuchamos y vemos algo que ajustar en nuestras vidas, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a hacer ese cambio y esa transformación. Y cuando lo hacemos, efectivamente nos vamos pareciendo cada vez más a aquella persona que Dios siempre quiso que fuéramos. Alguna vez alguien dijo que obviamente la Biblia nos hace sabios y hay que leerla para ello. Y usted sabe cuánta sabiduría hay en la escritura. Pero al practicarla nos hace santos. Oiga bien la diferencia. Al leerla, al conocerla, nos hace sabios. Pero cuando la ponemos en práctica, es que nuestra vida va en ese proceso de mejoramiento continuo, de santificación, como lo llama la misma escritura. Muy bien, entonces tomemos otra vez el versículo de Mateo del capítulo 7, parte del Sermón del Monte, donde se refleja lo que debemos ver y aquí nos vamos a enfocar específicamente en las relaciones interpersonales. Comienza diciendo en el versículo 12, así que. Ese así que, dentro de una construcción gramatical, es una conclusión, es algo conclusivo. De lo que se viene hablando se concluye que se llega al resumen de.
Entonces, obviamente, nosotros tenemos que mirar lo que antecede para que entendamos por qué se llega a concluir lo siguiente. Esto es muy bueno. Ustedes saben que un texto de la Biblia sin un contexto se puede convertir en un pretexto para cualquier cosa. Entonces tendríamos que observar lo anterior para mirar cómo este versículo 12 cierra lo que se venía diciendo. Entonces, si nos preguntamos qué es lo que dice el capítulo 7 antes del versículo 12, encontramos desde el versículo 1 una expresión muy particular. No juzguéis para que no seáis juzgados. Así comienza el libro de Mateo capítulo 7 versículo 1. Y recuerden que es parte del Sermón del Monte. Cuando Jesús estaba hablando, dije, miren, lo mejor que ustedes pueden hacer para que no los juzguen es no juzgar. Ahora, porque con el mismo juicio que ustedes juzgan a ustedes los van a juzgar. Con la misma medida que ustedes miden a otros, los van a medir. Porque muchas veces nosotros estamos en esa actitud desafortunada y es mirar la paja que hay en el ojo del otro. Y nos olvidamos, como el mismo Jesús lo dijo, de la gran viga que tenemos en nuestro propio ojo. Es mucho más fácil ver los errores, las equivocaciones y resaltarlas en otros que en nosotros mismos. Por eso entonces comenzaba diciendo en este versículo 1, este capítulo, no juzguéis para que no seáis juzgados. En la misma medida en que nos vamos conociendo a nosotros mismos, vamos entendiendo que lo menos que yo debo hacer con otros es juzgarlos. Porque en todo aquello que yo juzgue a otros, a mí mismo me estoy juzgando. ¿Por qué? Porque yo tampoco soy perfecto. Nosotros a veces queremos hacer ver los errores de los demás para sentirnos mejor nosotros. Somos mejores que los demás. Pero la verdad es que en unas áreas somos mejores, pero seguramente en otras áreas de nuestras vidas la desventaja nos corresponde a nosotros. Entonces, cuando hablaba Jesús, así que en el versículo 12 del capítulo 7, la conclusión había partido de no ponernos en la actitud de juzgar, de condenar a otros, para que no fuésemos nosotros condenados. Ahora, vayamos al título que de pronto en su Biblia, si usted tiene su Biblia abierta allí, o su dispositivo en el capítulo 7, el título que aparece al comenzar ese párrafo del versículo 7 en adelante es la oración y la regla de oro. Estamos en el versículo 12 diciendo que debemos tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran. Y entonces, como es un conclusivo, así que estábamos revisando desde el versículo 1 que dice que no debemos juzgar para no ser juzgados. En el versículo 7 comienza el párrafo específico que habla sobre el versículo 12, del 7 al 12. Y allí hay dos temas importantes. El primer tema tiene que ver con la oración. En el versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y esta es una promesa de Jesús para nosotros, que cuando pedimos, Él nos da, que cuando buscamos, Él nos ayuda a encontrar, que cuando llamamos, Él nos va a responder. Porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca halla, y todo el que llama se le abrirá. Y esta es una de las grandes bendiciones que tenemos nosotros como promesa de Dios para la oración. Por eso nuestra oración es tan importante, porque nosotros nos fundamentamos en que Jesús dijo, pedid y se os dará. Ahora, la oración tiene que ver con Dios. Y como hemos estado hablando desde el mes de enero de relaciones, y la más importante y primera que debemos desarrollar y cultivar es la relación con Dios, aquí en esta porción, antes de hablar de la regla de oro, de la relación con otras personas, está hablando de la relación que nosotros tenemos con Dios y de la gran bendición que en esa relación hay con respecto a la oración. No hay situación que en oración no pueda ser transformada. No hay situación en oración que no pueda Dios intervenir en ella y volverla y convertirla en una oportunidad de bendición para nosotros. Por eso debemos pedir, por eso debemos buscar, por eso debemos llamar y seguramente a esto Dios responderá. Pero así comienza entonces la oración y la regla de oro. La oración tiene que ver con Dios. Si un hijo le pide a un padre un pan, dice la Biblia, el padre no le va a dar una piedra. Si un hijo le pide un pescado, seguramente el padre no le va a dar una serpiente. Y estamos hablando de seres imperfectos. No somos perfectos, pero algo en nuestra naturaleza con respecto a nuestra propia sangre, a nuestros hijos, nos dice que siempre nos esforzaremos
en dar mucho más de lo que nos están pidiendo o necesitan. Sé que algunos de ustedes, si no una buena parte de ustedes, son padres, padres y madres. Y que de alguna manera nosotros, cuando hemos asumido esa responsabilidad de ser padres, no esperamos ni siquiera que los hijos nos pidan, sino que nosotros estamos velando constantemente porque no les falte nada. Y cuando pensamos en suplir a nuestros hijos, siempre pensamos en darles lo mejor. Nosotros no estamos buscando qué sería lo mínimo, lo básico que él necesita y eso le damos. Bueno, hay padres así, pero no creo que estén aquí. Conociéndoles a ustedes, sé que son padres que se han esforzado en dar lo mejor. Y lo que Jesús dijo es eso, es propio de ese sentimiento de relacionamiento tan estrecho que hay entre padres e hijos, que si un hijo le pide pan, no le dan piedra, que si pide carne, no le dan una serpiente. Muy bien, si eso hacemos nosotros, ¿qué no hará el Señor que es perfecto con nosotros? Por eso en el versículo 11, versículo que antecede a la regla de oro de las relaciones interpersonales, Jesús concluye diciendo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará las buenas cosas a los que se las pidan? Entonces, imagínense, está hablando de esa relación y una relación de padres a hijos. Eso es lo que nosotros tenemos con Dios. En Juan, en el capítulo 1 del Evangelio, dice que nosotros, los que hemos recibido a Cristo, fuimos constituidos como miembros de la familia de Dios. Y eso no solamente es que nos da un lugar, sino una relación. Por eso podemos decir Padre nuestro que estás en los cielos, porque Dios nos dio por el Espíritu Santo a través del sacrificio de Cristo la gracia de ser constituidos nuevamente como hijos con los derechos que un hijo tiene. Y Él como Padre dará buenas cosas a los que se las pidan. Entonces, aquí en esta antesala del versículo 12, del versículo de la regla de oro en las relaciones, lo que está hablando es de la relación con Dios. Por eso nuestro estudio de este año, que ha comenzado con las conexiones que transforman, hablamos de la conexión con Dios y fruto de una relación con Dios que nos transforma personalmente, hablamos de cómo podemos beneficiar a otros en medio de nuestras relaciones con ellos. Muy bien, centrémonos ahora nuevamente en el versículo 12, porque ya leímos la primera parte, así que ya sabemos de dónde vienen. No juzguen para que no sean juzgados. Y si ustedes le piden a Dios, que es su Padre, Él le dará buenas cosas a los que se las pidan. Entonces, en esa relación personal con Dios, sin entrar en juicio con los demás, viene la regla de oro. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, volvamos a la imagen. Estamos ante un espejo que nos dice que todo lo que nosotros quisiéramos disfrutar, tenemos que procurar que otros lo disfruten. Que todo lo que nosotros quisiéramos recibir, tenemos que procurar que otros lo reciban. Que todo lo que quisiéramos que hicieran con nosotros es lo que nosotros debemos hacer con los demás. Ahora, ¿por qué lo demanda? ¿Por qué lo pide? Porque por naturaleza no pensamos de esa manera. Nuestra naturaleza es una naturaleza egocéntrica. Y esto implica que nosotros estamos centrados en que nosotros somos los que tenemos que recibir, somos los que tenemos que ser bien tratados, somos los que tenemos que ser reconocidos. Siempre se centra en nosotros, en nuestro yo. Y eso es la regla número 1, 2, 3, 4 y todas. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Pero lo que estamos diciendo aquí es que debemos ir en contra de esa tendencia natural, porque ahora, con la presencia de ese Dios como Padre en nosotros, tenemos la capacidad de poder dar a los demás lo que asimismo también hemos recibido de Dios. Ahora, esta regla de oro, y alguna vez alguien preguntó, ¿y por qué pusieron la regla de oro? Porque en la Biblia, ese título que aparece allí desde el versículo 7, cuando dice la oración y la regla de oro, no es que necesariamente en los escritos originales estuviera. Alguien alguna vez, tratando de buscar por qué la llaman así, la regla de oro, encontró que una vez un hombre que tenía un palacio, leyendo las escrituras, encontró ese versículo diciendo, hagan con los demás lo que les gustaría que hicieran con usted. Y a este hombre que tenía su palacio y obviamente tenía siervos que le atendían y súbditos en su condado, el hombre dijo, esto es lo que yo quiero.
y mandó grabar en las paredes de su palacio por todas partes este versículo, en letras de oro. Por eso podemos pensar que pudo ser ese el origen de la regla de oro, porque él quería que todas las personas fueran tratadas como cada uno quisiera ser tratado. Y obviamente eso dio que la convivencia fuera una convivencia saludable en relaciones interpersonales con personas que no son perfectas. Ahora, todas las culturas lo plantean. Si usted revisa, todas las culturas siempre están hablando desde el punto de vista de que no debemos tratar a los demás como no quisiéramos que nos trataran a nosotros. Oiga bien cómo lo estoy planteando aquí. No tratar a los demás como no quisiéramos que nos trataran a nosotros. Esto es bueno. Bueno, básicamente el espíritu de lo que está diciendo el versículo 12, pero está en una forma que podríamos llamarla pasiva. No le hagan a los demás lo que no quieren que le hagan a usted. Está bien. Si yo no quiero que me hagan daño, pues no hago daño. Si yo no quiero que se metan conmigo, no me meto con nadie. Miren la forma en que la actitud pasiva lleva al cumplimiento de este versículo. Yo no hago con los demás lo que no quiero que hagan conmigo. Entonces, si yo no quiero nada con los demás, no hago nada, porque no quiero que los demás hagan nada conmigo. Y hay personas que tienen esa norma. Por eso hay muchas personas que dicen, yo no soy malo. Yo no le hago mal a nadie, ¿sí? No le hace mal a nadie. Y seguramente nadie se mete con usted, porque tampoco hace nada bueno por nadie. Usted simplemente no quiere hacer nada malo con nadie. Mire la diferencia. Nosotros lo que encontramos en la Biblia es un planteamiento activo. Hagan con los demás lo que quisieran que hicieran con usted. No dice no hagan, sino hagan con los demás. Eso es activo. Eso nos lleva a que nosotros de alguna manera tenemos que tratar a los demás, tomar la iniciativa, ir y buscar en los demás lo que nos gustaría que los demás hicieran con nosotros. Entonces el punto de partida aquí es yo no hago nada y que nadie haga nada, sino yo procuro hacer con los demás lo que me gustaría que hicieran. Que lo hagan o no lo hagan no me importa, pero normalmente voy a hacer lo que me gustaría que hicieran conmigo. Hay una historia muy particular y que de pronto usted la habrá conocido y leído en alguna parte. Un día leyendo encontré la historia de un vuelo que había en África, en Johannesburgo, salía el vuelo de este avión. Y efectivamente en esa época ustedes saben que en Sudáfrica había el problema de la apartheid, que las razas blancas y negras no podían estar juntas y todo esto. Y en ese vuelo en particular, una señora de raza blanca ocupó su puesto en el avión. Inmediatamente se subió quien iba a ser su compañero y era un hombre de tez negra, era un hombre negro de las razas africanas. Entonces inmediatamente se notó el disgusto de la señora que a su lado hubiesen colocado un negro de las razas africanas. Cuando ya todo el mundo estaba sentado, entonces esta señora se dirigió a la azafata, el auxiliar de vuelo, y le pidió que por favor le cambiara de lugar, porque ella no iba a viajar con una persona negra a su lado. Ella había pagado un tiquete y quería un espacio donde no tuviese que estar con un negro a su lado. Bueno, la azafata muy amablemente le dijo, voy a mirar qué puedo hacer, porque toda la sección está llena, así que cambiarlo sería muy difícil. Pero voy a hablar con el capitán para ver qué decide él. Dice que fue la azafata, habló con el capitán, de pronto apareció en esa sección del avión el capitán y el capitán le dijo, señora, creo que usted tiene toda la razón. Tiene usted toda la razón y entonces, aunque no es costumbre de la aerolínea hacerlo, voy a cambiar el puesto. Efectivamente, estar con una persona que nos genera tanto disgusto no vale la pena para un vuelo tan largo. Así que voy a trasladar a la sección especial a su compañero de viaje. A la primera clase se llevó al negro. Oiga bien esto. A veces nosotros tratamos a los demás como no nos gustaría que nos trataran a nosotros. Y en esta historia, seguramente todos los que iban en ese vuelo, en esa sección, se dieron cuenta de lo que había sucedido. Si esa persona no podía viajar con un negro a su lado, siendo de la misma región, porque eran africanos los dos, solo que ella su tez blanca,
entonces se lo iban a quitar, solo que a este hombre de color negro lo colocaron en primera clase, cosa que no se hacía. Me imagino la actitud de la señora diciendo, ese era mi puesto. No, usted quería viajar sin estar a su lado una persona de color. Ya está logrado su deseo. Pero ¿quién salió ganando? Muy bien. El cristianismo es activo. El cristianismo no es pasivo. El cristianismo es activo. Tenemos que hacer con los demás como nos gustaría que hiciéramos. Esto nos lleva a que efectivamente debemos hacer tres cosas básicamente. La primera de ellas es pensar. Recuerde que hemos hablado mucho sobre la metacognición, que es pensar en lo que yo pienso. De esto hablamos en salud mental cuando los dos doctores, Carlos Ávila y Guillermo Álvarez, nos compartieron este mensaje de salud mental que es tan importante. Yo debo pensar en lo que pienso. ¿Qué pienso? Lo primero que tengo que pensar con respecto a este versículo es cómo quiero que me traten. Piense en eso. ¿Cómo le gustaría a usted que lo trataran? ¿Cómo le gustaría a usted que la trataran? Pensar. Segundo, sentir. ¿Cómo nos sentiríamos si estuviésemos en el lugar del otro a quien nosotros tratamos? Para bien o para mal. ¿Cómo nos sentiríamos? Imagínese cuando usted trata a alguien mal. Si usted estuviese en el lugar de esa persona al ser tratado de esa forma, ¿cómo se sentiría? Esto es algo para sentir. ¿Cómo me sentiría si yo estuviese en el lugar de esa persona que ha sido maltratada? Y esto puede ser con actitudes, con palabras, con gestos, aún en violencia. Entonces, primero pensar cómo me gustaría que me trataran. Segundo es cómo me sentiría si estuviese en el lugar de una persona que no está siendo bien tratada. A la luz de eso, tengo que tomar una tercera posición y es voy a decidir. ¿Qué es lo que voy a decidir? ¿Qué voy a hacer para que las otras personas estén bien? Mire cómo es el orden de la vida cristiana. La vida cristiana siempre me involucra con los demás. Desafortunadamente en el pasado hubo experiencias que se llamaban los monásticos y eran personas que se retiraban del mundo porque el mundo estaba demasiado contaminado y ellos querían vivir su pureza de relación con Dios. Respetable. Y entonces se iban a las cavernas, se iban y se recluían en monasterios y allí pasaban toda su vida para que el mundo no los afectara. Pero lo que yo encuentro en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, es que dice, ustedes son la sal del mundo, ustedes son la luz del mundo, y para que tengan efecto como sal o como luz, deben estar en el mundo. Dios no nos llama a salirnos del mundo. Dios nos llama a estar en el mundo sin ser como el mundo es. Y una de las características que nos diferencian de cómo es el mundo es que en lugar de pensar en nosotros, pensamos en los otros. Pensamos en cómo nos gustaría que nos trataran y así tratamos a los demás. Cómo nos gustaría sentirnos y por eso tratamos a los demás de tal forma que se sientan bien. Porque la Biblia es muy clara y muy precisa. Y cuando uno se mete a estudiar la Biblia y cuando uno quiere vivir conforme a la Biblia, pues obviamente es una demanda grande. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, el versículo 17, dice, si uno sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado por pecado. Oiga bien esta versión que lo habla en términos más específicos. Si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. Miren que es activo. Si uno sabe hacer el bien. Si yo sé lo que tengo que hacer y no lo hago, estoy pecando. Es el pecado de omisión. Nosotros a veces hablamos de los pecados de acción. Yo no he hecho nada malo. Bueno, puede que usted no haya hecho nada malo. Lo dudo, pero bueno, puede que usted sea casi que perfecto. Las alas ya están empezando a salir. Pero no es solamente no hacer lo malo, sino que si usted sabe hacer el bien, eso es lo que tiene que hacer. Si no, le es contado por pecado. Una ilustración de estas, para que nos quedara claro, Jesús la hizo. Y la hizo en una narrativa muy particular, el buen samaritano. Y es una historia que todo el mundo conoce porque es una historia que aún en el ambiente no cristiano, en un ambiente secular, siempre se narra acerca de la importancia de tener buenas actitudes para con aquellas personas que nos rodean. Y la historia muestra de un hombre que le hizo daño a otro en el camino, en un camino.
Un hombre le hizo daño a otro. Entonces, obviamente, censuramos esa acción. Pudo ser un ladrón, puede ser un asesino, puede ser una persona que estaba cobrando ventaja. No hizo nada bueno y censuramos la acción. Y obviamente cuando decimos que le dejó medio muerto, lo que pensamos es a esa persona que llevó a cabo esa acción hay que buscarla y hay que hacerla que pague porque es culpable del daño que causó. Y efectivamente eso es lo que hace normalmente la autoridad ante una acción de una actitud violenta contra otra persona, pues la persona que lo causa es indicado y tiene que ir a un juicio y se le determinará que a la luz del daño causado tiene que pagar una condena. Muy bien, esto es lo que normalmente todos hacemos. Todos andamos diciendo que castiguen al culpable. Claro, porque es que en el mundo todos los días vemos que hay muchos en el camino heridos. Y no hemos sido nosotros los que los hemos herido. Han sido heridos por sus propios padres, han sido heridos por sus compañeros, han sido heridos por sus jefes, han sido heridos por sus subalternos, han sido heridos y si me preguntan, ¿y quién hizo ese daño? Yo no fui, busquen al culpable y que el culpable pague por ello. Muy bien. Y así nos libramos nosotros. Actitud Pilatos. Nos lavamos las manos y decimos, como yo no fui el culpable, que lo busquen. Y seguramente eso fue lo que pensaron las dos personas que inicialmente pasaron por ese lugar que Jesús estaba narrando en la parábola. El sacerdote y el levita, seguramente ellos pasaron. Y mire, el sacerdote y el levita nada malo le hicieron al hombre que estaba herido. Nada malo le hicieron. No fueron a rematarlo, no aprovecharon de que estaba herido y le robaron lo poco que hubiese podido quedar. No, ellos no hicieron nada malo. ¿Cómo los vamos a condenar al sacerdote y al levita de que habían hecho algo malo? No, el culpable seguramente estaba siendo buscado. Ellos no eran malos. Pero así como no hicieron nada malo, tampoco hicieron nada bueno. Siguieron de largo. La indiferencia. Ese problema no es mío. Lo que está sucediendo en el mundo, ese no es mi problema. Mi problema soy yo. Yo y mis problemas son lo que importa. No, la actitud del cristianismo no es esa. La actitud del cristianismo es cómo de alguna manera yo puedo, en aquellos que de pronto no soy responsable del daño que han sufrido, cómo puedo ayudarles en su propia restauración. Por eso cuando pasó el famoso samaritano, un hombre que no se esperaría que hiciera nada por un judío, este hombre no solo lo pensó, sino que también lo hizo. Pensó cómo se debe estar sintiendo. Y si yo estuviese en su lugar, ¿cómo me sentiría? Y en esa condición en que se encuentra, ¿qué esperarían que hicieran por él? Mire, ese es el pensar que no nos dice la parábola, porque obviamente Jesús las parábolas las usaba para que nosotros tuviésemos un proceso de reflexión sobre ellas. Eso es lo que nosotros pensamos. El samaritano dijo, bueno, yo no soy el culpable. Ya han pasado dos de su raza judía, samaritano, él es diferente, pero pasó el sacerdote y el levita y nada hicieron. Entonces, ¿por qué yo tengo que hacer algo si no es mi raza? Pero él pensó, ¿cómo me sentiría yo si estuviese en su lugar? ¿Qué me gustaría a mí que hicieran conmigo si yo estuviese en esa condición? ¿Y sabe qué? Pasó de las intenciones a las acciones. Porque cuando hay intenciones y no hay acciones, se producen frustraciones. Y muchas veces nos encontramos frustrados en la vida en que no le encontramos sentido, propósito, razón, que todo es difícil, que todo es complicado. ¿Sabe por qué? Porque no nos estamos dando el gusto de asumir la responsabilidad de hacer con otros lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. De pronto usted tiene problemas, dificultades, situaciones de escasez, enfermedades, necesidades. Pero qué diferente es cuando usted enfrenta todo eso y puede usted decir, no soy el único o no soy la única que está viviendo esto. Y esto que estoy viviendo me ayuda a entender a aquellos que también lo están viviendo y a aquellos que lo viven más intensamente que yo. Y si a mí no me gusta cómo me estoy sintiendo y si a mí no me gusta cómo estoy siendo tratado, pues obviamente voy a procurar que los otros tampoco lo experimenten. Ahora, pues esto nos lleva a plantear algo que siempre la Biblia dijo. Cada uno da de lo que tiene. Cada uno da de lo que tiene. ¿Recuerdan la historia también de los dos agricultores? Uno todo celoso porque su vecino tenía las mejores cosechas siempre.
y no era pensando en cómo yo puedo mejorar mi propia cosecha, sino qué puedo hacer para que la cosecha de mi vecino no sea tan buena, porque cada vez que la cosecha de él sale buena, obviamente me deja a mí en una muy mala posición. Y entonces un día fue y consiguió un poco de basura, vino y la derramó en el terreno de su vecino para que esa basura dañara su cosecha. Bueno, el vecino seguramente se dio cuenta de la situación, fue, limpió su cosecha y recogió todo ese mugre que le habían echado. Y al otro día se encontraron con una experiencia bastante particular. Este vecino que había recibido toda la basura, al campo de su vecino, fue y le esparció también. Así como había recibido basura, fue y le esparció. Solo que él no esparció basura, sino que fue con buenas semillas y esparció en el terreno de su vecino que le había echado basura, le esparció buenas semillas. Y entonces la gente dijo, bueno, pero ¿cómo es posible? Este vino y le echó basura, y luego por la noche, mientras el otro está descansando, después de haber limpiado su campo, fue y le sembró en el campo buenas semillas. Y entonces cuando le preguntan, ¿y usted por qué hizo eso? El hombre respondió de la forma en que debía hacerlo. Cada cual da de lo que tiene. Cada cual da de lo que tiene. Por eso cuando usted ve que una persona sale con todas esas cosas que ofenden, que dañan a los demás, que cada cual da de lo que tiene, de pronto no tiene más que eso. Pero nosotros no podemos, recuerde, juzgar a los demás porque con lo que juzgamos a nosotros mismos nos condenamos. Porque aunque no hacemos lo que él hace, tampoco hacemos lo contrario. No, es que yo no le hago mal a nadie, pero tampoco le hace bien. Muy bien. Pedro y Juan, recuerdan ustedes que hablamos de pronto en uno de los tiempos del ayuno, hablamos de que un día Pedro y Juan subían a la puerta, la hermosa en Jerusalén, para ir al templo a orar. Y se encontraron con un hombre que les estaba pidiendo limosna, un paralítico de muchos años. Y el paralítico esperaba que ellos le diesen algo para ayudar a su necesidad. Y seguramente Pedro y Juan se detuvieron, solo que metieron las manos al bolsillo y estaban más pelados que niños recién nacidos. Y entonces ellos cuando vieron que no tenían plata ni oro le dijeron, mira, ¿sabes qué? No tenemos plata ni oro. Pero, oiga bien, ya con lo que habían hecho inicialmente estaban cumpliendo, no estaban mintiéndole, no tenían nada que darle, no tenían cómo ayudarle en su necesidad. Pero lo que tenemos te damos, dijeron. ¿Y qué tenían? Y entonces Pedro se acercó al hombre y le dijo, mira, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y le tendió su mano y lo tomó y lo ayudó a ponerse en pie. Dice que los tobillos de este hombre se fortalecieron y empezó a caminar. Saltaba y danzaba dando gracias a Dios. No tenía plata ni oro, pero le había dado lo que tenía. Volvemos a lo mismo. Y nosotros somos muy dados a esto. Ah, no, es que yo no tengo cómo ayudar a nadie. De pronto usted no tenga plata ni oro, pero usted puede tender su mano y tomar a aquel que está caído y decirle, ánimo, Jesús te fortalece y ayudarlo a parar. Eso es lo que se debe hacer. Eso es lo que nosotros, la Biblia nos demanda que hagamos, porque si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, nos es contado como falta. Ahora, cada uno da lo que tiene. ¿Quieres saber qué hay en ti? Observa lo que haces. Observa cómo tratas a los demás. Porque seguramente de lo que tienes estás dando. Y perdóneme, yo no le estoy juzgando. Yo simplemente estoy diciendo que de la abundancia del corazón es que se manifiesta en nuestro hablar y en nuestro actuar. Ahora, si yo no me siento conforme, satisfecho con lo que veo de mí mismo, de la forma en que yo trato a los demás, pues yo tengo que hacer correctivos. Y yo tengo que proponerme como cristiano a que el Espíritu Santo me ayude a que yo pueda cumplir con lo que dice la regla de oro. Quiero tratar a los demás como los demás me gustaría que me trataran. Voy a hacer con los demás como me gustaría que los demás hicieran conmigo. Paso de una actitud pasiva, no hacer nada, a una actitud activa. Y esto es una decisión. Esto no se trata de que cuando yo sienta, no, seguramente no lo vas a sentir, porque es mucho más cómodo pensar en uno que pensar en los demás.
Entonces no te quedes diciendo, no, el día que Dios ponga ese sentir, Dios no necesita poner el sentir, Dios dio la instrucción y lo que Dios espera es la obediencia, no el sentimiento de, ay, sí, yo lo comprendo, yo lo entiendo y así lo siento. Lo que dice la Biblia es, hazlo, porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Y miren, créame, no hay mejor cultivo en la vida que poder hacer con los demás lo que me gustaría que hicieran conmigo. Podemos nosotros como familia dar testimonio de lo que hemos hecho con otras personas, pero créame que siempre Dios en la vida nos ha devuelto con creces lo que nosotros hemos podido poco hacer con otros. Y créame, nunca ha sido para restar, siempre se ha multiplicado. Porque esa es la característica de la economía de Dios. Uno piensa que cuando uno da, uno resta. Eso puede suceder en la economía mundana del mundo, como el mundo maneja las cosas. Pero la economía de Dios es que cuando yo doy, eso revierte en abundancia para mí. Porque el que siembra escasamente, escasamente recoge. El que siembra abundantemente, abundantemente cosecha. Por eso no es fácil, pero es una orden dada. Cuando Jesús decía, examínense, según el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, examínense, mírense y eso reflejará realmente se están aplicando lo que están aprendiendo porque es un espejo. Revisen cómo tratan a los demás, porque de alguna forma, de esa misma manera, serán tratados ustedes. Así que la regla de oro, y no se lo olvide. Y de pronto, así como hizo este hombre que la historia cuenta en su palacio de poner leyes en oro que decían que debíamos tratar a los demás como nos gustarían, de pronto usted no tenga que escribirlo con letras de oro. Simplemente escríbanlo en un papel, écheselo al bolsillo y constantemente esté revisando. ¿Estoy tratando a los demás como me gustaría que me trataran? Si estuviese en la posición de aquel que está siendo maltratado, ¿cómo me gustaría que me trataran? ¿Qué estaría experimentando? ¿Qué quisiera que hicieran? Y bueno, tomamos la iniciativa. Poco o mucho, pero podemos hacer la diferencia. Porque muchos no hacen mal, pero tampoco hacen bien. Vamos a darle gracias a Dios, porque dentro de esto de construir relaciones interpersonales sanas está el tratar a los demás como queremos que también los demás nos traten a nosotros, porque esta es la ley y los profetas. Padre del cielo, te damos gracias y te bendecimos, porque efectivamente no tenemos nada que inventarnos. Todo está escrito. En la medida en que leemos, nos confrontamos a nosotros mismos sabiendo que eso que dice no es para que otros lo hagan, sino para que nosotros mismos asumamos el hacer las cosas de esa manera. En el nombre de Jesús piense usted en esto. Como a usted le gustaría que lo trataran, ¿está tratando a los demás? Como a usted le gustaría que se sintiera, ¿está tratando a los demás para que se sientan así? Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Señor, ayúdanos, porque esto nos lleva a salir de nuestra posición cómoda de yo no hago mal a nadie. Pero tú nos estás diciendo que no es suficiente, porque sabemos que tenemos que ir y hacer el bien. Y si no hacemos el bien, obviamente no estamos haciendo nada diferente a aquel que no hace mal. Señor, permítenos marcar la diferencia en nuestras relaciones interpersonales y que esta regla quede grabada más que en un papel, más que en una pared, en nuestro corazón. Quiero tratar a los demás. Me voy a esforzar, decido tratar a los demás como me gustaría que me trataran. Y seguramente nuestro entorno, nuestro ambiente, Señor, se va a ver altamente beneficiado y de esto que sembramos en el corazón de otros, de esas mismas cosechas, todos nos beneficiaremos, Señor. Te damos gracias por eso. Te pido que a cada familia, a cada persona, en cada lugar donde nos encontramos, seas tú grabando en su corazón por el Espíritu Santo lo que tu palabra dice. Mateo 7:12. La regla de oro en las relaciones interpersonales. Te damos gracias y te bendecimos. En el precioso
nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.